El aire caliente se llenó de polvo y adrenalina cuando la bestia emergió de la maleza dorada. No hubo advertencia previa, ni siquiera el crujido de una rama, solo la presencia repentina y masiva de 150 kilos de músculo tensado, listo para la acción. El hombre sintió cómo la sangre se helaba instantáneamente en sus venas, paralizando sus piernas, mientras el instinto primitivo gritaba una sola orden que su cuerpo se negaba a obedecer: huir. Los ojos ámbar de la leona no mostraban duda alguna, solo una fijación intensa y depredadora que parecía taladrar su alma, evaluando cada uno de sus movimientos temblorosos. El sonido que emanó de la garganta del felino no fue un rugido, sino un gruñido bajo y vibrante que resonó en la caja torácica del humano como un tambor de guerra. El olor rancio del miedo propio se mezclaba con el aroma almizclado y salvaje del animal, creando una atmósfera asfixiante bajo el sol implacable de la tarde. Cada segundo se estiraba en una eternidad agónica, mientras las garras de la leona se hundían en la tierra seca, preparándose para el impulso letal que cerraría la distancia entre la vida y la muerte. Él levantó las manos en un gesto fútil, sabiendo que ninguna defensa humana serviría contra la reina de la sabana en pleno ataque. Podía ver la saliva goteando de sus colmillos expuestos y la tensión explosiva en sus cuartos traseros, una maquinaria biológica perfecta diseñada para cazar. La mente se le quedó en blanco, borrando cualquier pensamiento racional ante la inminencia del impacto. Esperaba sentir el desgarro de la carne y el peso aplastante sobre su pecho. La leona se lanzó hacia adelante, convirtiéndose en una mancha borrosa de color leonado que eclipsó la luz del sol. Él cerró los ojos con fuerza, preparándose para el final, anticipando el dolor agudo de la mordida en el cuello. Sin embargo, el impacto esperado nunca llegó a su piel. Sintió el viento del desplazamiento y el calor del cuerpo animal rozando su hombro izquierdo. Al abrir los ojos, giró la cabeza con el corazón golpeando desbocado contra sus costillas, confundido por seguir respirando. La leona no se había detenido para atacarlo, sino que había saltado justo detrás de él, aterrizando con una urgencia desesperada. Allí, en el suelo, no había una presa habitual, sino algo pequeño y frágil que cambió por completo la narrativa de aquel encuentro mortal. Elías Márquez, biólogo de campo con décadas de experiencia, había dedicado su vida al estudio del comportamiento animal. Su pasión lo llevó a los rincones más salvajes, buscando comprender los misterios de la naturaleza. Lo que estaba a punto de presenciar superaría cualquier expectativa. Se encontraba en el corazón del Parque Nacional Tsavo, un vasto edén de sabana africana. Acacias solitarias se alzaban contra un cielo inmenso y la vida salvaje prosperaba sin pausa. Allí, Elías había instalado un campamento temporal cerca de un antiguo lecho de río. Días antes, había descubierto el nido de una águila pescadora. Un evento trágico había cobrado la vida de la madre. Elías monitoreaba al único polluelo superviviente, consciente de que su destino pendía de un hilo. La fragilidad de la pequeña criatura era evidente y preocupante. Fue esa preocupación por el aguilucho lo que lo mantenía vigilante. Entonces apareció ella, la leona. Su presencia desató un temor primario, un instinto de huida, pero su comportamiento no era el de una depredadora hambrienta, sino algo extraño, casi imposible de interpretar. ¿Qué fuerza incomprensible llevaría a una leona, reina de la sabana, a acercarse a una cría tan indefensa con otra intención? Antes de revelar este vínculo sorprendente, queremos saber desde qué ciudad nos acompaña usted. Su participación nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles. Elías Márquez, inmovilizado por una mezcla tóxica de terror primal y asombro científico, sentía el pulso martillearle en las sienes, tan fuerte que parecía silenciar el vasto y rumoroso telón de fondo de Tsavo. Cada fibra muscular de la leona, una sinfonía de poder latente, se tensaba y relajaba con una cadencia hipnótica. Sus patas, acolchadas y enormes, se movían con una ligereza sorprendente sobre la tierra compacta y las hojas secas, casi sin levantar polvo, un contraste irónico con la nube de terror que flotaba en el pecho de Elías. El sol,
ahora más bajo, proyectaba su sombra alargada como un espectro danzante, un presagio que no lograba descifrar. El aire, denso y cargado con el calor residual del día, traía consigo el aroma terroso de la sabana, polvo seco, la dulzura amarga de la hierba marchita y un matiz salobre y metálico, casi imperceptible, que Elías asociaba con la caza, con la vida y la muerte. Pero un olor más potente comenzaba a imponerse, el almizcle denso y penetrante de la leona, un aviso olfativo de su presencia dominante. Este aroma no era el del depredador al acecho, con su nota furtiva y camuflada, sino el de una reina en su dominio, caminando con propósito, con una majestuosidad que trascendía cualquier amenaza directa percibida por Elías. Su telescopio, que antes le había parecido una extensión de su vista, ahora se sentía como un objeto inútil, una barrera endeble entre él y la implacable realidad de la naturaleza salvaje. Sus dedos entumecidos aferraban el metal frío con una tensión que amenazaba con romper el frágil equilibrio de su posición. La leona se detuvo a escasos metros del nido improvisado. Elías contuvo la respiración, el corazón convertido en un tambor desbocado dentro de su pecho. El silencio se hizo absoluto, pesado, solo interrumpido por el leve zumbido de algún insecto persistente y el sibilante arrullo del viento entre las acacias espinosas. La mirada de la felina, de un ámbar profundo y sabio, no se posaba en Elías, sino en el pequeño montículo de ramas y plumas desordenadas en el suelo, donde el aguilucho, vulnerable y diminuto, yacía. El polluelo, apenas un puñado de plumón blanco y desaliñado, con el pico aún demasiado grande para su cabecita y los ojos como pequeñas cuentas negras, emitía un gorjeo débil, casi inaudible. Era un sonido de hambre, de soledad, un lamento lastimero que en la vastedad de la sabana parecía destinado a ser ahogado por los ruidos de la supervivencia. La madre águila, cuya vida había sido cegada por un desafortunado evento días atrás, había dejado un vacío desolador. Elías había monitoreado al pequeño, sintiendo el nudo de impotencia en el estómago, sabiendo que las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Ahora, frente a la leona, esas probabilidades parecían haberse desplomado a cero. Pero la leona no avanzó, no gruñó, no exhibió ninguna de las señales de depredación que Elías conocía de memoria. En cambio, su cabeza, coronada por la regia melena, se inclinó ligeramente, un gesto que evocaba curiosidad, incluso una extraña gentileza. Sus orejas, grandes y móviles, giraron hacia el nido, captando el diminuto sonido del polluelo. Elías observó, con la mente dividida entre la negación y la necesidad de registrar cada detalle para su incredulidad. ¿Podría ser su visión un engaño? El estrés le estaba jugando una mala pasada. Un suave resoplido escapó de las fosas nasales de la leona, moviendo un poco de polvo seco cerca de su hocico. Era un sonido que, en otro contexto, podría haber sido una señal de advertencia, pero aquí, bajo la luz dorada y moribunda, sonaba meditativo. Sus bigotes largos y sensibles se movieron delicadamente, como antenas que escudriñaban el aire, captando la esencia del pequeño ser. Elías pudo percibir, incluso desde su escondite, el vapor cálido que emanaba de la respiración del animal, un soplo de vida imponente y cercana. La leona dio un paso más, lento, casi imperceptible. Su pata delantera, con las garras retraídas, aterrizó con una suavidad etérea al lado del nido. La diferencia de tamaño era grotesca, casi cómica si no fuera por la dramática tensión. La pata era más grande que todo el cuerpo del aguilucho. Elías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esta era la parte que lo definiría todo. Un mal movimiento, un instinto equivocado, y la vida del polluelo se extinguiría en un parpadeo. El aguilucho, ajeno a la magnitud del peligro, o quizás impulsado por el desesperado instinto de supervivencia que aún ardía en su frágil cuerpo, gorjeó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. Y entonces, para el asombro estupefacto de Elías, la leona movió su hocico, no para atacar, sino para acercarlo con una lentitud exasperante
al borde del nido. Su nariz, húmeda y negra, rozó el plumón blanco y esponjoso del polluelo. Elías parpadeó, incrédulo. El tiempo pareció estirarse, volverse elástico, cada segundo una eternidad cargada de posibilidades. Pudo casi sentir el suave contacto, imaginar el delicado temblor del polluelo bajo la sombra gigantesca. Un temblor, sí, pero no de terror paralizante, sino quizás de la propia vulnerabilidad de la criatura al sentir una presencia tan masiva. Un débil maullido, casi un ronroneo grave, emergió del pecho de la leona, una vibración profunda que Elías sintió resonar en el suelo a través de las plantas de sus pies. Era un sonido anómalo, un canto gutural que rara vez se asociaba con la caza, sino más bien con la satisfacción, o en el caso de las leonas, con la llamada a sus propias crías. Los ojos de la felina, que antes parecían forjados en el acero de la supervivencia, ahora mostraban una profundidad que Elías no había visto antes en un depredador de su magnitud. No era piedad, no exactamente, sino algo más complejo, una resonancia, un reconocimiento silencioso de la fragilidad de la vida. El polluelo, al parecer sin entender que la muerte podía venir disfrazada de una caricia, estiró su pequeño cuello emplumado y con una audacia instintiva picoteó suavemente la nariz de la leona. Era un picotazo infantil, sin fuerza, un gesto de un ser que busca alimento o contacto, sin noción de su propia precariedad. La leona no se sobresaltó, no reaccionó con irritación. En cambio, se apartó apenas unos milímetros y luego, con una precisión que desafiaba su tamaño, su lengua rosada, rugosa y enorme, se asomó de su hocico. Elías sintió su mandíbula caer. La lengua, una herramienta formidable para despojar carne de hueso, se deslizó sobre el plumón del aguilucho, limpiándolo con una delicadeza incomprensible, como si acicalara a uno de sus propios cachorros. El roce áspero de la lengua de la leona sobre el suave plumón del aguilucho, un contraste de texturas que destrozaba todas las expectativas. En ese momento, el sol finalmente se sumergió por completo bajo el horizonte, tiñendo el cielo de una explosión de naranjas, púrpuras y rojos que parecían reflejar el caos emocional de Elías. Las sombras se alargaron, distorsionando el paisaje, convirtiéndolo en un reino de misterios y apariencias engañosas. La luz se desvaneció, y con ella, la claridad visual de los detalles que Elías había luchado por registrar. El león macho, la figura majestuosa y formidable que dominaba la manada, apareció entonces en el límite de la visión de Elías. Su silueta, una masa imponente y musculosa, se recortó contra el resplandor agonizante del ocaso. Su melena oscura, casi negra en la penumbra, le otorgaba un aura de antigüedad y poder bruto. Un rugido grave y profundo escapó de su pecho, un sonido que hizo vibrar la tierra bajo los pies de Elías, un llamado territorial, una advertencia. El olor a almizcle de macho alfa, fuerte y denso, comenzó a saturar el aire, ahogando los demás aromas. La leona, al escuchar el rugido, levantó la cabeza de golpe, sus ojos de ámbar brillando con una luz repentina y protectora. Se interpuso entre el nido y la dirección de donde provenía el rugido, su cuerpo tenso, cada músculo vibrando con una determinación inquebrantable. Sus orejas se plegaron ligeramente hacia atrás, una señal de alerta y desafío. Ya no era la criatura curiosa y casi tierna de hacía unos segundos, ahora era la guerrera, la madre, la guardiana. Elías se apretó contra la maleza, el corazón galopándole con una urgencia que amenazaba con reventarle el pecho. La llegada del macho añadía una capa de complejidad y peligro a una situación ya de por sí inverosímil. ¿Cómo reaccionaría el imponente macho ante este inusual vínculo? ¿Vería al aguilucho como una presa fácil o el instinto protector de la leona sería suficiente para disuadirlo? La oscuridad se cernía sobre Tsavo, y con ella, la promesa de una noche cargada de decisiones fatales, revelaciones sorprendentes y un conflicto que nadie, ni siquiera el experimentado Elías Márquez, podría haber anticipado. El aguilucho, el vínculo impensable, y ahora el león macho, la fuerza dominante.
Elías se preguntaba qué fuerza de la naturaleza estaba presenciando, una que reescribiría no solo su comprensión de la vida salvaje, sino quizás el significado mismo de la supervivencia y la compasión en su forma más elemental y cruda. El silencio que siguió al rugido fue más inquietante que cualquier sonido, una pausa tensa antes del siguiente acto. La leona, con una lentitud que bordeaba lo reverencial, bajó su enorme cabeza hacia el diminuto montículo. Elías, oculto entre la maraña de vegetación seca, sentía el sabor metálico del miedo en su boca, un miedo que competía furiosamente con una fascinación hipnótica. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se alejara de esa bestia implacable, pero sus ojos estaban pegados a la escena, incapaces de desviar la mirada. Era como si un poder invisible lo hubiera anclado al suelo. Un bufido suave, apenas un suspiro de aire cálido y almizclado, escapó de las fosas nasales de la felina, agitándose alrededor del polluelo. No había ferocidad en el gesto, ninguna señal del depredador al acecho. Era, en cambio, una curiosidad extraña, casi tierna. Elías observó cómo los bigotes gruesos y blancos se rozaban delicadamente con el plumón revuelto del aguilucho. El pequeño cuerpo tembló bajo la inmensa presencia, emitiendo otro gorjeo débil, esta vez teñido de un pánico infantil, instintivo. Sus diminutos ojos negros se abrieron por completo, reflejando el ojo ámbar gigante que se cernía sobre él como una luna. Pero en lugar del golpe fatal que Elías esperaba, la leona hizo algo que desafió toda lógica y toda la experiencia acumulada en sus décadas de estudio. Con una delicadeza inimaginable para una criatura de su tamaño y poder, empujó suavemente al polluelo con la punta de su nariz, como si intentara mover una ramita. El aguilucho, desequilibrado, se tambaleó y cayó sobre su costado, sus pequeñas alas emplumadas agitándose sin coordinación. La leona retrocedió 1 milímetro, sus ojos fijos, y luego, con la misma punta de su nariz, volvió a enderezarlo. Era un gesto torpe, casi patoso, pero inequívocamente protector. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo recorrerle la espalda, una sensación que le helaba la sangre y le abrazaba la mente a la vez. Estaba presenciando lo imposible. El sol se hundió por completo, y la sabana se sumió en los tonos púrpura y añil del crepúsculo. Las sombras se alargaron, distorsionando las formas familiares de las acacias y las rocas. Elías permaneció inmóvil, cada músculo tenso, cada sentido agudizado. La leona se había recostado a pocos centímetros del nido improvisado. Su enorme cuerpo, antes una amenaza palpable, ahora parecía una fortaleza protectora. El aguilucho, exhausto y presumiblemente hambriento, se había acurrucado instintivamente contra la suavidad de su pelaje leonado, buscando calor. Sus gorjeos se habían aquietado, reemplazados por un silencio frágil, solo roto por el suave ronroneo, un sonido gutural que vibraba desde el pecho de la leona, una cadencia rítmica que Elías nunca habría asociado con una depredadora solitaria. La noche cayó con una rapidez brutal, envolviendo Tsavo en un manto de estrellas y el rugido lejano de la vida nocturna. Elías, acurrucado en su escondite, luchó contra el frío incipiente y la rigidez de sus miembros. No había comido ni bebido, ni siquiera se había atrevido a moverse para aliviar el dolor en sus rodillas y espalda. Sus ojos, a través del telescopio, observaban la mancha oscura que era la leona, distinguible solo por su silueta contra el brillo tenue de la Vía Láctea. Podía percibir el calor residual que irradiaba de su cuerpo, el olor denso de su pelaje y ahora un nuevo aroma, el dulzor almizclado del aguilucho acurrucado en su pecho, una mezcla extraña y casi sagrada. A medida que las horas pasaban y la imagen de la leona protegiendo al polluelo se grababa en su retina, el miedo de Elías comenzó a mutar. No desapareció por completo. El instinto de supervivencia era demasiado profundo, pero se diluyó con una avalancha de otras emociones: incredulidad, asombro, una profunda conmoción y finalmente una creciente ola de compasión.
¿Qué fuerza de la naturaleza había impulsado a esta reina de la sabana a adoptar a una criatura tan ajena a su especie? La leona, a pesar de su inmensa fortaleza, parecía tan desorientada como maternal. Intentó, en un momento, lamer el plumón del polluelo, un acto de limpieza y afecto que, en lugar de nutrir, casi lo ahoga con su lengua áspera. Luego, en otro instante, se levantó y trajo lo que parecía ser un trozo de carne de alguna presa anterior, dejándolo con gentileza al lado del aguilucho, esperando una reacción. Elías sintió un nudo en la garganta. El aguilucho, un depredador de peces e insectos, no podía ni siquiera picotear la fibra muscular roja. Su pico era demasiado blando, su dieta demasiado específica. La leona, al ver la falta de respuesta, emitió un gruñido suave, casi un suspiro de frustración, y volvió a acurrucarse, ofreciendo simplemente su calor. Elías entendió la complejidad de la situación. La leona estaba ofreciendo todo lo que su instinto le dictaba, todo lo que un cachorro de león necesitaría: calor, protección y un intento de alimento. Pero el aguilucho era un mundo aparte. Sin alimento adecuado, su supervivencia era una cuestión de días, si no de horas. Elías, el biólogo, sintió la punzada de la responsabilidad. Tenía un kit de primeros auxilios y alimento específico para aves, pero ¿cómo intervenir sin provocar la ira de la leona? ¿Cómo romper ese vínculo naciente, por imposible que pareciera, sin arriesgar su propia vida y quizás el de la propia leona, que podría reaccionar con ferocidad a cualquier intrusión? El amanecer se asomó, tiñendo el este de un rosa y naranja etéreos. Con la luz, los detalles regresaron. Elías pudo ver con mayor claridad la escena imposible. El aguilucho, algo más animado por el calor y el reposo, picoteaba distraídamente el pelaje de la leona como si buscara alimento. La leona, a su vez, lo observaba con una expresión que Elías interpretaba como una mezcla de curiosidad y profunda afección. Su mirada ya no era solo la de una depredadora, sino la de una madre. El temor primario de Elías se había transformado, gradualmente, en una confianza extraña, casi imprudente. La leona, a pesar de su capacidad destructiva, había mostrado una faceta que él jamás habría creído posible. Él mismo, un observador, se había convertido en una sombra tolerada, una presencia apenas percibida en la periferia de este drama. Varias veces, a lo largo de la noche y la mañana, la leona había levantado la cabeza, sus ojos ámbar escaneando la sabana, deteniéndose brevemente en la dirección de Elías, pero sin la tensión muscular o el gruñido de advertencia que habría esperado. Era una mirada que decía: «Te veo, pero no eres una amenaza para mi cría. Mantén tu distancia». Era un pacto tácito, una extraña tregua forjada en la improbabilidad. Los días siguientes se sucedieron en una monotonía tensa, marcada por la rutina de la leona y el aguilucho. Elías apenas se movía de su escondite, comiendo raciones frías y bebiendo con extrema cautela. Documentaba cada interacción, cada sonido, cada movimiento. La leona, a la que Elías apodó Kira, se había convertido en la guardiana inquebrantable del aguilucho. Lo llevaba suavemente en su boca, como lo haría con un cachorro de león, cuando se movía de un lugar a otro, eligiendo zonas de sombra o rocas elevadas para observarlos. El aguilucho, al que Elías llamó Quito, que significa precioso en suajili, había superado su miedo inicial, e incluso se había acostumbrado a la áspera lengua de Kira, que ahora usaba con más cuidado, limpiándole el plumón. Sin embargo, el problema del alimento persistía. Quito estaba más débil cada día, a pesar de los intentos de Kira de acercarle carne. La leona, en su frustración, comenzó a cazar con una furia inusitada, buscando presas más pequeñas, quizás pensando que serían más adecuadas. Pero ninguna de las presas que traía, ni gacelas jóvenes, ni pequeños impalas, ofrecía lo que Quito necesitaba. Elías podía sentir el tiempo agotándose para Quito, y la impotencia lo roía por dentro. Su mente científica gritaba la necesidad de intervenir, de proporcionar el alimento adecuado, pero su instinto le advertía del peligro mortal. Kira, aunque tolerante, era una leona,
y un intruso que se acercara a su cría sería visto como una amenaza letal. Fue al anochecer del cuarto día cuando el gran desafío llegó, no en la forma de un depredador conocido, sino en una amenaza más sutil y envolvente. El viento, que antes había sido una caricia suave, empezó a agitarse con una fuerza creciente. Nubes negras y abultadas se acumulaban en el horizonte oeste, teñidas de un púrpura oscuro que presagiaba tormenta. El aire se volvió eléctrico, cargado con el olor metálico de la lluvia inminente y el ozono. Los animales de la sabana se inquietaron, sus llamadas se volvieron más urgentes. Kira, con el aguilucho acurrucado bajo su barbilla, levantó la cabeza, olfateando el aire. Había una tensión en su postura, un instinto ancestral que detectaba el cambio. Elías, desde su escondite ahora precario, notó que el antiguo lecho del río donde se habían refugiado ocasionalmente podría convertirse en una trampa mortal con una riada repentina. El terreno era bajo y las lluvias torrenciales podían convertirlo en un torrente imparable en minutos. El cielo se desgarró con un relámpago cegador, seguido casi al instante por un trueno que hizo vibrar la tierra bajo los pies de Elías. La lluvia comenzó, primero en gotas dispersas que levantaban pequeñas nubes de polvo al impactar el suelo seco, luego transformándose rápidamente en un diluvio implacable. El viento aullaba, azotando los árboles y doblando la hierba con una ferocidad inaudita. Kira intentó proteger a Quito con su cuerpo, pero el aguilucho, ya debilitado, temblaba incontrolablemente bajo el aguacero frío. Sus pequeños gorjeos se habían vuelto lamentos desesperados. La visibilidad se redujo drásticamente. Elías apenas podía distinguir la silueta de Kira, que ahora se movía, buscando refugio. Se dirigía hacia una pequeña cueva rocosa que Elías había notado en la pared del cañón del río, un lugar que ofrecía cierta protección, pero que también estaba peligrosamente cerca del lecho seco. El agua ya corría en pequeños arroyos, erosionando la tierra. De repente, un sonido gutural y potente, ahogado por la furia de la tormenta, perforó el tumulto. Era el rugido de Kira, un sonido de advertencia, de peligro. Elías forzó su vista a través de la cortina de lluvia, el telescopio inútil bajo tal diluvio. Algo se movía en la penumbra, una forma oscura, demasiado grande para ser una gacela, demasiado baja para ser un búfalo. Y luego el olor, un olor acre a humedad y carroña inconfundible. Hienas, un grupo, atraídas por la leona, o quizás simplemente buscando refugio, pero ahora percibiendo la vulnerabilidad de Kira, que estaba sola y con una cría. Kira rugió de nuevo, un desafío gutural que vibró en el aire helado. Las hienas, con sus ojos brillantes y sus risas escalofriantes, se acercaban. Eran al menos 3, quizás 4. Kira, con Quito aún protegido debajo de ella, se puso en posición defensiva, sus músculos tensos, sus garras extendidas. El rugido de un león en la noche ya era imponente, pero el de una leona protegiendo a su cría era una fuerza primordial, un desafío a la propia muerte. Las hienas dudaron un instante, pero la ferocidad de la tormenta y la posible debilidad de una leona solitaria con una carga inusual les dio un coraje inusual. Sus risas se intensificaron, un coro macabro que resonaba en el caos de la tormenta. Elías sintió un frío glacial en el estómago que no era causado por la lluvia. La situación era desesperada. Kira sola, contra un grupo de hienas en medio de una tormenta torrencial que empezaba a inundar el lecho del río. Y Quito, el pequeño aguilucho, atrapado en el centro de la vorágine. Elías, el observador, ya no podía simplemente observar. Su corazón latía con la desesperación. Tenía un rifle, una herramienta de protección, no de caza. ¿Pero podría usarla? ¿Rompería la ley de la naturaleza que había jurado respetar? Las hienas avanzaron, sus cuerpos oscuros y bajos moviéndose con agilidad predatoria, sus mandíbulas capaces de triturar huesos. Kira rugió por tercera vez, esta vez con una nota de desesperación en su voz. Elías sabía que no había tiempo para la deliberación. Quito estaba en peligro, Kira estaba en peligro, y la furia del río crecía con cada minuto. Tenía que hacer algo, y rápido. Levantó el rifle.
sus manos temblorosas por el frío y la adrenalina, apuntando hacia la silueta más cercana de las hienas, la lluvia empañando su mira. Pero disparar al aire para ahuyentarlas, o intentar un disparo de advertencia, arriesgándose a herir a una criatura en un momento de crisis. La leona emitió un último rugido, esta vez no de advertencia, sino de furia contenida, mientras las hienas, con risas burlonas, cerraban el cerco y el agua del lecho del río comenzaba a subir, arrastrando ramas y sedimentos con una fuerza creciente, amenazando con devorar todo a su paso. La leona, colosal escultura de músculo y pelaje leonado, permanecía inmóvil, su mirada ámbar fija en el minúsculo haz de plumón blanco. Elías, paralizado, sintió una corriente extraña recorrer sus venas. Ya no era terror puro, sino una mezcla electrizante de pavor y una curiosidad casi sacrílega. La inmensidad de Tsavo parecía contener el aliento, cada susurro de hierba seca, cada canto de pájaro lejano, amortiguado por la intensidad del momento. El aire pesado con el aroma terroso de la sabana y el potente y almizclado perfume de la leona vibraba con una tensión tácita. Su cabeza, enmarcada por una melena lujosa y blanqueada por el sol, se inclinó lentamente, con cautela, como si se acercara a un secreto imposiblemente frágil. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el débil y delicado aroma del polluelo, un olor totalmente ajeno a su léxico depredador, desprovisto del matiz metálico de la sangre o de la rica terrenalidad de la carne de herbívoro. Era un olor de pura vulnerabilidad, una pequeña chispa de vida a la deriva en un mundo de gigantes. Elías contuvo el aliento, un sonido seco y áspero en sus propios oídos. Esperaba el chasquido rápido y decisivo de unas mandíbulas poderosas, la eficiencia brutal de la ley inmutable de la naturaleza. Pero lo que vino en cambio fue un sonido tan inesperado, tan profundamente fuera de lugar, que sacudió los cimientos mismos de su comprensión científica. Un suave, casi lastimero murmullo, profundo en su pecho, un sonido más parecido a un ronroneo maternal que a un gruñido depredador. Con infinita lentitud, una pata masiva y callosa, la misma pata que podía derribar una cebra de un solo golpe, se extendió hacia el nido. Las garras, usualmente enfundadas y letales, permanecieron retraídas. La almohadilla de su pata, áspera pero sorprendentemente sensible, tocó el borde del nido improvisado. El aguilucho, sobresaltado por la sombra colosal y el contacto inesperado, emitió otro débil y desesperado piar, su diminuto cuerpo descoordinado temblando. Era un sonido de puro miedo, una súplica desesperada en un lenguaje que solo la vida entendía. La leona hizo una pausa, su mirada inquebrantable, estudiando a la criatura temblorosa. Un destello, casi imperceptible, cruzó sus ojos. No hambre, no agresión, sino algo profundamente diferente. Elías, esforzándose a través de sus prismáticos, juró ver un ablandamiento, una profundidad contemplativa que desafiaba cada libro de texto, cada conferencia, cada año de su experiencia de campo. Esta no era la depredadora ápice que conocía. Esto era algo más. Luego, con una delicadeza asombrosa que parecía doblar las leyes de la física, bajó aún más su magnífica cabeza. Su lengua grande y áspera, diseñada para arrancar carne del hueso, se extendió. Tocó al aguilucho no con la fuerza de un depredador, sino con la caricia suave, casi de pluma, de una madre acicalando a su cría. La punta de su lengua, sorprendentemente suave en ese momento, trazó los contornos de la diminuta cabeza del aguilucho. Luego barrió su espalda plumosa. El aguilucho, inicialmente rígido de terror, pareció tensarse aún más. Luego, milagrosamente, lentamente, casi imperceptiblemente, se relajó. Su diminuta cabeza, tan pesada para su cuello, se inclinó ligeramente hacia el calor de la lengua de la leona. Elías sintió un escalofrío, no de frío, sino de asombro profundo, recorrer su espalda. Su agarre en el telescopio se apretó hasta el punto del dolor. Esto no era meramente inusual, era un fenómeno, un milagro desplegándose ante sus ojos incrédulos. Estaba presenciando lo imposible.
Su mente científica, usualmente tan racional y analítica, luchaba por procesar la escena. Había catalogado innumerables comportamientos, documentado intrincadas estructuras sociales, pero esto rompía todos los paradigmas. La leona continuó sus tiernas caricias. Su suave ronroneo, un zumbido continuo y tranquilizador, empujó al aguilucho de nuevo, esta vez con más propósito, con el costado de su poderoso hocico. El aguilucho, quizás percibiendo la ausencia de amenaza o simplemente buscando calor, hizo un movimiento tentativo. Pió de nuevo, un poco más fuerte esta vez, y dio unos torpes pasos hacia la cabeza de la leona, golpeando su suave plumón contra su áspero pelaje. Un profundo suspiro escapó de los labios de Elías, un sonido que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sintió un picor detrás de sus ojos, una extraña humedad que empañaba los bordes del increíble cuadro. Era una emoción cruda y primigenia, un reconocimiento de algo profundamente hermoso y antiguo que se desarrollaba en el corazón implacable de la sabana. El sol, casi hundido, pintaba el cielo con ardientes naranjas y púrpuras, proyectando largas sombras danzantes sobre la improbable pareja. El aire, cada vez más fresco, anunciaba la fría noche africana. La leona, como si hubiera tomado una decisión silenciosa, empujó suavemente al aguilucho una vez más. Luego, con una maniobra asombrosa, lo tomó delicadamente en su boca. No con un mordisco, sino con un agarre de boca abierta, casi de cuna, sus poderosas mandíbulas apenas cerrándose alrededor de la forma frágil, sus dientes caninos brillando tenuemente en la luz menguante, a milímetros del cuerpo vulnerable. El corazón de Elías volvió a saltar a su garganta. Una nueva oleada de terror lo inundó. Esto era, pensó. La ilusión había terminado. El instinto finalmente prevalecería. Pero no. Sus movimientos eran minuciosamente lentos, su cabeza mantenida con sumo cuidado. Se dio la vuelta, su cuerpo masivo girando con una gracia que desmentía su peso, y comenzó a alejarse del nido improvisado, llevando al aguilucho como si fuera una joya preciosa y frágil. Su paso era medido, deliberado, dirigiéndose hacia un grupo de antiguos baobabs que Elías sabía albergaban una red de grietas rocosas y pequeñas cuevas, a menudo utilizadas por depredadores más pequeños como guaridas. Elías, sacudiéndose, se reposicionó con la sigilosa práctica de una sombra. Tenía que seguir, presenciar la culminación de esta narrativa asombrosa. Cada ramita seca bajo sus botas sonaba a trueno. Las acacias espinosas rasparon su ropa, pero apenas notó la incomodidad. Su mirada fija en la silueta menguante de la leona, una madre llevando a su hijo increíblemente improbable hacia el crepúsculo que se profundizaba. El trayecto fue corto, pero pareció una eternidad. La leona la condujo a una grieta protegida en la base de un baobab retorcido, cuyo tronco antiguo, marcado por siglos, ofrecía un refugio discreto. La entrada, apenas lo suficientemente ancha para su cuerpo, prometía seguridad contra depredadores y elementos. Nala hizo una pausa, bajó suavemente al aguilucho a la tierra polvorienta y con un último y suave empujón de su nariz, lo guió hacia la relativa oscuridad de la guarida. Elías, inmóvil, esperó horas bajo la luna, una astilla de plata ascendiendo por el lienzo nocturno. Un silencio profundo, solo roto por el ulular distante de un búho y el incesante chirrido de los grillos, lo envolvió. Tomó la decisión de establecer su puesto de observación para la noche. El sueño era imposible. Erigió un pequeño refugio camuflado, cuidando de no perturbar la frágil paz alrededor del baobab. Con comida y agua mínimas, la maravilla embriagadora de lo que presenciaba eclipsó cualquier incomodidad física. Sacó su telescopio de visión nocturna y lo enfocó en la entrada de la guarida. A través del brillo verdoso del telescopio, apenas podía distinguir movimiento dentro de la grieta. La leona había curvado su inmenso cuerpo en una media luna protectora, su cabeza apoyada cerca de la pequeña forma del aguilucho. La observó moverse ocasionalmente, su cola moviéndose perezosamente, sus orejas girando, atentas a cada sonido de la noche de la sabana. Y entonces,
lo vio. El diminuto bulto blanco del aguilucho, anidado con seguridad contra el flanco cálido y poderoso de la leona, aparentemente contento. Era una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria, desafiando toda lógica, toda clasificación biológica, toda comprensión del mundo natural. Los días se convirtieron en semanas. Elías, un centinela solitario en la inmensidad de Tsavo, se convirtió en testigo silencioso de la historia de adopción más extraordinaria que jamás hubiera imaginado. Documentó meticulosamente todo, sus cuadernos llenándose de observaciones, bocetos y reflexiones emocionales. La leona, a quien cariñosamente llamó Nala en su mente, por la palabra suajili que significa regalo, demostró una devoción sin igual hacia su cría adoptada. Nala cazaba, proveyendo para sí misma, pero siempre regresaba a la guarida para revisar a Quito. Elías se había preocupado por las necesidades dietéticas de un polluelo rapaz, sabiendo que Nala no podía proporcionarle insectos o pequeños vertebrados como lo haría una madre águila. Sin embargo, bajo su constante vigilancia y el calor de su cuerpo, Quito prosperó, su resiliencia innata y la protección de la leona siendo sus verdaderos salvavidas. La mera presencia de Nala disuadía a depredadores menores y carroñeros, creando una burbuja de seguridad inverosímil para el frágil polluelo. A medida que pasaban las semanas, el aguilucho, al que Elías llamó Quito, suajili para precioso, comenzó a crecer. Sus suaves plumas blancas fueron reemplazadas lentamente por el plumaje moteado marrón y blanco de un águila pescadora juvenil. Sus pequeños ojos negros se volvieron más afilados, más alertas. Se aventuraba tímidamente fuera de la guarida, aleteando sus alas subdesarrolladas, dando pasos tambaleantes, siempre bajo la mirada atenta y paciente de Nala. La leona, majestuosa y poderosa, yacía estirada al sol, un ojo ámbar siempre fijo en la pequeña criatura emplumada que exploraba sus alrededores inmediatos. Otros depredadores, hienas curiosas o un chacal solitario, se acercaban ocasionalmente, atraídos por el olor de la leona o simplemente patrullando su territorio. Nala, con un gruñido bajo o una carga rápida e intimidante, los hacía dispersarse, siempre posicionándose entre Quito y cualquier amenaza percibida. Su papel como protectora era absoluto, inquebrantable. El vínculo entre ellos, aunque silencioso e inexplicable, se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Quito, asombrosamente, parecía reconocer a Nala como su madre, piando emocionado cuando ella regresaba de una cacería, a veces incluso intentando acicalar su áspera melena con su pico en desarrollo. Elías, manteniendo su respetuosa distancia, capturó innumerables fotografías y videos. Cada imagen era un testimonio de la increíble y ilimitada capacidad de la vida para desafiar las expectativas, para forjar conexiones a través de las fronteras de las especies, para reescribir las reglas. Se encontró cuestionando todo lo que había aprendido, cada certeza científica. ¿Era el instinto realmente tan rígido? ¿O había una corriente más profunda fluyendo a través del tapiz de la vida, una empatía universal que trascendía las simples categorizaciones de depredador y presa? El día que Quito dio su primer vuelo real quedó grabado para siempre en la memoria de Elías, iluminado por la luz dorada del amanecer. El joven águila, ahora casi completamente emplumada, había estado ejercitando sus alas con creciente vigor. Nala, sintiendo el momento inminente, yacía un poco más lejos de lo habitual, observando. Quito saltó al borde de una formación rocosa cerca del baobab, respiró hondo el aire fresco de la mañana, y con un poderoso salto y un frenético batir de sus anchas alas, se lanzó al cielo. Fue torpe al principio, tambaleándose y perdiendo altitud, pero luego, como si una memoria ancestral se agitara en sus huesos, sus alas atraparon el viento, encontraron su ritmo y se elevaron. Más y más alto ascendió, dando dos vueltas, una silueta triunfante contra el vasto lienzo azul. Elías, con lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos, bajó sus prismáticos por un momento, dejando que la emoción pura lo invadiera.
Miró a Nala. La gran leona, típicamente estoica, observó a su hijo adoptivo con una expresión que Elías solo pudo interpretar como profundo orgullo. No había tristeza en su mirada mientras Quito se alejaba, ningún intento de seguirlo o retenerlo. Solo una aceptación silenciosa, un reconocimiento mudo de una vida salvada, un propósito cumplido. Lo había criado, lo había protegido, lo había nutrido a su manera, y ahora él era libre de abrazar su verdadera naturaleza, de reclamar los cielos que eran su derecho de nacimiento. Quito rodeó el baobab una última vez, un gesto de despedida, un silencioso agradecimiento a la improbable madre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Luego, con un poderoso aleteo, se desvaneció en la extensión ilimitada del cielo africano, una diminuta mota desapareciendo sobre los distantes árboles de acacia. Nala observó hasta que se hubo ido. Luego, con un suspiro profundo y contento, se levantó, estiró su magnífico cuerpo y se adentró en la sabana, regresando a su propio mundo, a su propia especie. Elías permaneció allí durante mucho tiempo, observando el cielo vacío, luego la guarida vacía y finalmente las vastas y relucientes llanuras de Tsavo. La experiencia no había sido solo una observación científica, había sido un profundo viaje espiritual. Había llegado a Tsavo buscando comprender el comportamiento animal, pero había encontrado algo mucho más grande, una revelación sobre la interconexión de todos los seres vivos, un testimonio de las profundidades inesperadas de empatía y compasión que existen incluso en los rincones más primarios del mundo natural. La leona, Nala, le había mostrado que el amor verdadero e incondicional, no conocía fronteras de especies ni limitaciones de instinto. Ella había elegido salvar una vida, nutrirla, ofrecer calor y protección a una criatura que, por derecho, debería haber sido su presa. Sus acciones habían roto las rígidas clasificaciones de depredador y protector, demostrando que el corazón de la naturaleza salvaje guardaba misterios mucho más intrincados y hermosos de lo que cualquier etiqueta ideada por el hombre podría contener. Elías Márquez, el biólogo experimentado, dejó Tsavo un hombre transformado. Llevaba consigo no solo datos meticulosamente documentados, sino la imagen indeleble de una poderosa leona, símbolo de la naturaleza indómita, acunando a un diminuto y desvalido aguilucho. Fue una lección poderosa y humilde, una que guiaría su trabajo y su percepción del mundo por el resto de sus días, una promesa silenciosa de mirar más allá de lo obvio, de escuchar la inesperada canción de conexión que zumba bajo la superficie de toda vida.